Vamos a orar y empezar nuestra clase en esta tarde. Oh Señor, gracias por el privilegio que tenemos de poder conocerte, poder estudiar acerca de ti, estudiar tu palabra, donde nos has revelado, te has revelado a ti mismo, a nosotros, para que pudiéramos conocer tu naturaleza, tu bondad, tu misericordia, también conocer tus obras y poder incluso, Señor, poder ser salvos por tu gracia. Ayúdanos, oh Padre, en esta tarde a poder entender doctrinas profundas y gloriosas que son tan importantes. Abre nuestras mentes, ilumínanos por tu Espíritu Santo y perdónanos por nuestro pecado, nuestra falta de entendimiento y ayúdanos con el poder de Cristo para poder seguir más la santidad y conformar nuestras vidas a las verdades que vamos a ir aprendiendo. Oramos todo eso en el nombre de Cristo. Amén. En esta clase, en esta primera clase del día de hoy, todo el día de hoy se trata de un tema particular, la Trinidad. Vamos a hablar de la Trinidad. Pero vamos a empezar en esta primera parte hablando de la doctrina de la Trinidad, dando una defensa bíblica de esa doctrina, y de ahí en la segunda parte vamos a hablar de la Biblia, pero de una perspectiva trinitaria. Entonces, quiero empezar pensando de esta realidad, de la gran importancia de nuestra doctrina de la Trinidad. Hoy en día vivimos en un mundo, especialmente aquí en Latinoamérica, donde esta doctrina ha sido atacada por muchos. Tenemos los testigos de Jehová, los mormones, los ateos, y hasta incluso algunos que se llaman cristianos, como los unitarios o los apostólicos y otras iglesias pentecostales, que los del Jesús solo y otros que rechazan esa doctrina que es la confesión bíblica y también ha sido parte de la fe de los cristianos por toda la vida de la iglesia. Nuestra confesión de fe termina con esta afirmación. Al final de su explicación de la doctrina de la confesión de la Trinidad, en capítulo 2, párrafo 3, dice: dicha doctrina de la Trinidad es el fundamento de toda nuestra comunión con Dios y nuestra consoladora dependencia de Él. Dicha doctrina de la Trinidad es el fundamento de toda nuestra comunión con Dios y nuestra consoladora dependencia de Él. Esta es una frase muy gloriosa que exalta esa doctrina y la pone directamente en el centro de nuestra vida práctica, de nuestra vida de comunión con Dios y poder conocerle a Él. Eso es algo bastante práctico. Pero muchas veces cuando pensamos de esa doctrina o cuando se habla de la doctrina de la Trinidad, es algo tan abstracto, tan elevado, tan académico, que realmente no tiene un rol en la vida del creyente promedio. Y es algo muy triste. Es algo muy triste porque, como bien dice nuestra confesión de fe, es el fundamento de toda nuestra comunión con Dios y nuestra consoladora dependencia de Él. Algunos se quejan porque la Trinidad, esa palabra, no se encuentra en la Biblia. Y es cierto que la Biblia no da una lista precisa de cómo nuestra confesión de fe, que dice: hay un solo Dios que subsiste en tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y cada uno de ellos es igualmente Dios, y el Padre engendra al Hijo y el Padre expiran al Espíritu. Y no dice toda esa doctrina como la derivamos en una clase de teología sistemática, por ejemplo. Pero eso no significa que no sea la doctrina de la Biblia, lo que la Biblia realmente enseña. Las palabras teológicas y académicas que usamos luego en la historia vienen en el contexto cuando la iglesia tiene que explicar claramente lo que cree, lo que la Biblia enseña, poner términos precisos en que todos podemos estar de acuerdo. ¿Qué significan esas cosas? ¿Cómo describimos esa enseñanza bíblica? ¿Cuáles son las implicaciones necesarias de lo que la Biblia enseña? Y la Trinidad es parte de eso. ¿Cuándo fue la última vez que escucharon una enseñanza sobre la Trinidad? O un sermón que menciona la Trinidad. Sí, pues han escuchado mis sermones últimamente y casi siempre hablo del Padre, Hijo y Espíritu Santo y se repiten mucho porque trato de hacer eso intencionadamente. Pero piensen en su trasfondo, en la iglesia donde él creció. ¿Cuántas veces la Trinidad aparecía
en la enseñanza. Muy poco. Quizás apareció en cierto contexto polémico, cuando en contra de los testigos de Jehová, o en contra de los mormones, o otros que niegan eso, y es parte del punto de distinción. Nosotros somos trinitarios, somos de los cristianos verdaderos, trinitarios, y no somos como aquellos unitarios. Pero realmente esa es la única función que tiene la doctrina de la Trinidad en muchas iglesias, simplemente distinguirlos de otras iglesias falsas. Y está bien, porque sí hace eso. Pero el entender bien esa doctrina nos ayuda a poder ver de otra perspectiva todo. Incluso nuestra propia vida como cristianos. Nuestra vida de oración, de adoración, nuestra salvación, la Biblia incluso que leemos. Todo eso es algo que tiene que ver con la Trinidad y fluye de la Trinidad. Entonces, queremos ver, ya que la palabra no se encuentra en la Biblia, entonces, ¿a dónde podemos ir en la palabra de Dios para poder definir y explicar esa doctrina? Porque como dijimos en las primeras clases, lo más importante de todo lo que vamos a estudiar es que nuestra fe, nuestra vida, nuestros corazones deben ser regidos por ¿qué? Por la palabra de Dios. La palabra de Dios es nuestra regla de fe y vida. Entonces, si la Biblia no enseña esa doctrina, no debemos creerla. Porque ella es la regla de fe y vida. Pero no es simplemente porque es importante en la historia de la iglesia que debemos creerlo, sino es importante en la historia de la iglesia porque es una doctrina bíblica. Es una doctrina bíblica. Pero hay que ver, cómo enseña la Biblia esta doctrina. En primer lugar, podemos considerar la manifestación o manifestación histórica de la Trinidad. Nosotros tenemos más claridad sobre la doctrina de la Trinidad cuando tomamos en cuenta todo el canon de las Escrituras. Porque es realmente en el Nuevo Testamento cuando se revela con todo su esplendor, con toda su gloria, la realidad de la Trinidad. ¿Y por qué piensan que es así? Porque el Padre envía a su Hijo. El Padre envió a su Hijo. El Padre y el Hijo enviaron al Espíritu. Esas son realidades del Nuevo Testamento, del Nuevo Pacto, del Evangelio, que se cumple en el Nuevo Testamento. Pero debido a eso, y debido a que el Antiguo Testamento habla de ese Evangelio, el Antiguo Testamento también habla de esa doctrina. No lo habla tampoco en un sentido abstracto, ni en la misma claridad que en el Nuevo Testamento. Pero podemos considerar algunas cosas. En primer lugar, una de las cosas importantísimas en el tiempo, en el contexto de los israelitas, fue el rechazar su politeísmo. Una de las realidades del pueblo de Israel, incluso Ezequiel 16 dice, desde su inicio, Abraham, antes de ser convertido, hola mi hermana, antes de ser convertido, Abraham fue un politeísta. Fue alguien que adoraba muchos dioses. En Ezequiel 16. Y otros textos también hablan de que los israelitas muchas veces se entregaron a otros dioses. Ese es uno de los problemas del Antiguo Testamento, ¿cierto? Se entregaban a los Baales, a los Astarot, a los otros dioses de las otras naciones alrededor de ellos, porque no tenían un corazón renovado. No amaban a Dios, sino amaban mejor a sus ídolos. Entonces, en ese contexto de politeísmo y la Biblia siendo escrita, el Antiguo Testamento siendo escrito en ese contexto, podemos ver el gran énfasis que la Biblia pone en que nuestro Dios es uno. Jehová es nuestro Dios, uno es. Esa afirmación y confesión de Israel fue algo tan importante y sigue siendo completamente verdadera en el Nuevo Testamento, porque creemos en un solo Dios, como vamos a ver. Pero ese énfasis en la unidad por encima de los tres, o lo que parece ser no tanto énfasis en los tres, en Padre, Hijo y Espíritu, viene en ese contexto cuando el rechazar el politeísmo fue una parte de la vida cotidiana de los israelitas. Siempre estaban siendo tentados por Egipto, por los filisteos, por los cananeos y los otros que estaban a su alrededor a ir en pos de otros dioses falsos.
Entonces, constantemente tener la memoria de que nuestro Dios uno es. Nuestro Dios es único, no hay ninguno fuera de Él. No hay ningún otro Dios, solo Jehová. Fue una declaración muy importante. Pero aunque eso fue un énfasis en el Antiguo Testamento, para dejarlo claro para esos israelitas endurecidos, que hay un solo Dios y que los ídolos a los cuales adoraban no fueron nada menos, quizás si son algo, son demonios y no Dios, como dice Pablo en 1 Corintios 8. Pero eso no significa que no haya vistazos de la realidad de diversidad en Dios, que es uno, pero al mismo tiempo más que uno, en otro sentido. Por ejemplo, vemos lenguaje muy interesante en el Antiguo Testamento. ¿Qué dice Génesis 1:26? Un texto famoso en este contexto. Sí, entonces, sí, si pueden tener sus Biblias ahí a la mano, va a ser bueno, porque vamos a ver muchos textos y ustedes me van a ayudar viendo. Sí, ajá, exacto. Cita, por favor. Entonces dijo Dios, en los peces del mar, en los cielos y en las naciones. Sí, muy bien. Entonces aquí dice, hagamos al hombre a nuestra imagen. Hagamos y nuestra, ¿qué implica? Pluralidad, ¿cierto? Más de uno. Porque no digo nosotros de mi persona, sino de alguien más, con mi esposa o con otros o con todos nosotros. Entonces, esa idea de nosotros implica cierta pluralidad. Hay varias interpretaciones de eso. Algunos dicen que es un plural de majestad, que se encuentra en algunas otras fuentes. O quizás es el consejo angélico, que Dios está hablando con los ángeles cuando dice eso. Y que no es un poco... no hay otra evidencia bíblica para hablar de los hombres creados a la imagen de los ángeles, pero sí hay evidencia bíblica de un consejo de ángeles que Dios a veces habla con ellos en algunos textos, como vemos en Job 1 y otros lugares, pero no creo que sea la idea. Y tampoco podemos decir que aquí vemos la Trinidad en todo su esplendor y gloria, porque simplemente tenemos algo que implica pluralidad. Y decimos, interesante, voy a guardar ese dato ahí, que Dios puede hablarse de esa manera, puede hablar de sí mismo de esa manera, en términos plurales, pero al mismo tiempo sigue siendo un solo Dios. Entonces, no sé cómo eso funciona, pero voy a seguir escuchando, como el Señor me va revelando y me va enseñando. Y eso es lo que hacemos. Cuando el Señor revela y parece, ok, Señor, me dijiste eso, que tú eres justo, pero también aquí me dices que tú eres misericordioso. No sé exactamente cómo esas dos cosas van a funcionar, pero voy a esperar. Y de ahí vemos a Cristo, nuestro representante. Y tiene sentido ahora. Satisface su justicia en Él, para que pueda derramar su misericordia sobre nosotros, un sustituto. Entonces, hay siempre esa realidad de que a veces la verdad nos enseña cosas que parecen ser contradictorias, pero vamos sometiéndonos a lo que Dios dice, en vez de tratar de hacerlos caber en nuestras mentes, en nuestros sistemas propios. Simplemente nos guiamos por la palabra de Dios. Otra realidad, en capítulo 1, versículo 2 de Génesis, tenemos Dios quien creó, en versículo 1, y de ahí el Espíritu de Dios, quien está moviéndose sobre las aguas. Entonces, esto es interesante. Tenemos a Dios y el Espíritu de Dios. Y vemos luego que es a través de ese Espíritu que Dios creó. Como en Salmos 33, versículo 6. Que por la palabra de su boca son los cielos y por el Espíritu de Dios son sus estrellas, sus ejércitos. Entonces, tenemos una idea de pluralidad, Dios y también el Espíritu. Otro texto que hace algo muy parecido viene en primer lugar en Génesis 16. Okay. Reorganizar mis pantallas aquí. Génesis 16 tenemos la historia súper triste
de cómo Abraham y Sara maltratan a su sierva y ella está desechada. Ella es desechada. Pero ella recibe ayuda. El Señor la ve. Y versículo 7 dice, y el ángel del Señor la encontró junto a una fuente de agua en el desierto, junto a la fuente en el camino de Shur. Y le dijo, Agar, sierva de Sarai, ¿de dónde has venido y a dónde vas? Y ella le respondió, huyo de la presencia de mi señora Sarai. Y el ángel del Señor le dijo, vuelve a tu señora y sométete a su autoridad. El ángel del Señor añadió, multiplicaré de tal manera tu descendencia que no se podrá contar por su multitud. El ángel del Señor le dijo además, he aquí has concebido y darás a luz un hijo y le llamarás Ismael, porque el Señor ha oído tu aflicción. Y él será hombre indómito como asno montés, su mano será contra todos y la mano de todos contra él, y habitará al oriente de todos sus hermanos. Y Agar llamó al nombre del Señor que le había hablado. Tú eres un Dios que ve, porque dijo, estoy todavía con vida después de verle. Por eso se llamó aquel pozo Ber Lahai Roi, que aquí está entre Kadesh y Bered. Ok, entonces tenemos esta persona interesante, el ángel del Señor. ¿Y qué notamos aquí de este ángel del Señor? Pues vemos que él aparece a Sarai, a Agar, la encuentra allí en medio del desierto, le habla y le hace una pregunta muy parecida a la pregunta que Dios había hecho anteriormente a otros en la historia. Y ese ángel del Señor da una bendición. Le da una bendición muy parecida a las mismas bendiciones que Jehová había dado a Abraham, o a Noé, o a Adán y Eva y los animales. Esa idea de bendición, de multiplicación, eso es algo que Dios dice en el libro de Génesis. En todo el libro de Génesis es Dios dando esas promesas y bendiciones de multiplicación, de un reino, de libertad, de avance. El Señor lo está haciendo. Pero al mismo tiempo, esta persona, el ángel del Señor, habla del Jehová. Dice, el Señor Jehová ha oído tu aflicción. Entonces parece que está hablando de alguien más. Pero él está hablando las palabras de Dios, dando las mismas bendiciones que Dios había dado en otros momentos. Y versículo 13 dice, y Agar llamó el nombre de Jehová que le había hablado. ¿Quién le había hablado? El ángel del Señor. Pero ahora, ¿cómo se llama? Jehová. Y le llama a ese ángel del Señor un Dios que ve. El Dios que ve. Qué interesante. Entonces tenemos a alguien que parece ser distinto a Dios, pero hablando las palabras de Dios, siendo llamado por el nombre de Dios y siendo adorado como Dios. Y esa misma persona aparece en varios otros lugares de las Escrituras. Entonces es algo muy interesante. Hay unidad enfatizada y hay diversidad a lo largo del Antiguo Testamento. Y vamos a seguir hablando un poco más de eso, pero quería hablar un poco sobre esa idea en el Antiguo Testamento. Sí se ve esa diversidad y unidad de Dios, pero no tenemos todas las piezas todavía. Tenemos el ángel del Señor, quien es adorado como Dios, su nombre es Dios, y muchos otros momentos cuando se identifica con Dios. Pero es obvio que también es distinto y separado de Dios. Entonces, ¿cómo coordinamos? ¿Cómo podemos conciliar esas dos cosas? No sabemos. Tenemos no solamente el ángel del Señor, sino también el Espíritu de Dios. Entonces, ¿cómo funcionan todas esas cosas? No sabemos. Sino, sigamos guardando los datos bíblicos ahí, la revelación de Dios, y esperamos más revelación. En Génesis 19, 24, tenemos un texto interesante. Aquí hablando de la destrucción de Sodoma y Gomorra. ¿Quién destruyó Sodoma y Gomorra? Dios. Muy bien. Pero mira este texto. Entonces el Señor, Jehová, hizo llover sobre Sodoma y Gomorra azufre y fuego de parte
de Jehová desde los cielos. Es una manera muy extraña de decir algo, ¿cierto? El Dios envió de parte de sí mismo. ¿Qué quiere decir eso? Este es un lenguaje bastante interesante. Jehová hizo llover sobre Sodoma y Gomorra azufre y fuego de parte de Jehová desde los cielos. Entonces, ese primer Jehová parece estar en la tierra. Parece estar en la tierra llamando lluvia de fuego y azufre desde los cielos, desde Jehová quien estaba en los cielos. Y en el contexto, ¿quién es posiblemente el Jehová que está en la tierra? ¿Quién apareció a Abraham en capítulo 18? El ángel del Señor. El ángel del Señor. Entonces, consideremos ese texto. En Génesis 18, el Señor le apareció en el encinar de Mamre, mientras él estaba sentado a la puerta de la tienda en el calor del día. Cuando alzó los ojos y miró, he aquí 3 hombres estaban parados frente a él. Y al verlos, corrió de la puerta de la tienda a recibirlos y se postró en tierra. Y dijo, Señor mío, ahí ese Señor es como un título de honor, no Jehová, sino como nosotros diríamos, oh Señor, por favor, entra a mi casa, como algo de respeto. Pero el otro, cuando dice, el Señor se le apareció, ese sí es Jehová. Si ahora he hallado gracia ante tus ojos, te ruego que no pases de largo junto a tu siervo, que se traiga ahora un poco de agua y lavaos sus pies y reposar bajo el árbol. Y yo traeré un pedazo de pan para que os alimentéis. Después sigáis adelante, puesto que habéis visitado a vuestro siervo. Y ellos dijeron, haz así como has dicho. Entonces Abraham fue deprisa a la tienda donde estaba Sara y dijo, apresúrate y prepara 3 medidas de flor de harina, amásalas y haz tortas de pan. Corrió también Abraham a la vacada y tomó un becerro tierno y bueno y se le dio al criado, que se apresuró a prepararlo. Tomó también cuajada de leche y el becerro que había preparado y lo puso delante de ellos. Y él se quedó de pie junto a ellos bajo el árbol mientras comían. Entonces, ese retrato es algo bastante interesante. Al principio, tenemos Jehová apareciendo a Abraham en medio de un bosque, un lugar encinar, un lugar de árboles, donde Dios le había aparecido, Mamre, significando eso de aparecer, apariencia, y él estaba en la puerta de la tienda en el calor del día. Entonces les recibe para tener comunión con ellos, para disfrutar de ellos bajo los árboles, algo que se repite muchas veces aquí en el texto. Y Abraham le manda a hacer tortas para sus amigos, y es algo interesante que una descripción parecida a lo que se encuentra en el libro de Levítico, para hablar de los sacrificios, de las ofrendas de grano, de cereales. Entonces aquí vemos a Dios apareciendo y Abraham recibiéndolo en su casa y preparándole lo que parece ser un tipo de sacrificio delante de él, aunque se presente como una comida. Entonces, ciertamente dice, volveré a ti por ese tiempo, el año próximo, y aquí Sara, tu mujer, tendrá un hijo. Y Sara estaba escuchando a la puerta de la tienda que estaba detrás de él. Abraham y Sara eran ancianos, entrados en años, y a Sara le había cesado ya la costumbre de las mujeres. Y Sara se rió para sus adentros, diciendo, tendré placer después de haber envejecido, siendo también viejo mi señor. El Señor dijo a Abraham, ¿por qué se rió Sara? Diciendo, concebiré en verdad siendo yo tan vieja. ¿Dónde dijo esas cosas Sara? Pues dice, para sus adentros. Pensamientos. Sí, sus pensamientos. Pero vemos aquí a este Señor, quien le había aparecido, en un sentido, escuchando los pensamientos de Sara. ¿Hay algo demasiado difícil para el Señor? Volveré a ti a tiempo señalado. Por ese tiempo, el año próximo, Sara tendrá un hijo. Pero Sara no lo negó,
porque tuvo miedo diciendo, no me reí. Y él dijo, no es así, sino que te has reído. Y de ahí vemos esa idea del Señor hablando con Abraham, revelándole sus planes para la destrucción de Sodoma y Gomorra, y Abraham orando a él, intercediendo delante del ángel del Señor. Y entonces el Señor, Jehová, está aquí en la tierra, llamado Jehová. No aquí el ángel del Señor, sino en algunas partes sí. Pero al principio dice, Jehová se le apareció. Y es el ángel del Señor. Y de ahí en versículo 24 dice, entonces, Jehová, ese mismo Jehová de capítulo 18, hizo llover sobre Sodoma y Gomorra azufre y fuego de parte de Jehová en los cielos. Entonces había un Jehová en la tierra y un Jehová en los cielos. ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede ser? No tiene mucho sentido. Hay dos Jehovás, hay dos dioses, pero Dios es uno. Entonces, como dije, tenemos ciertas piezas aquí interesantes que no se explican todavía. Jehová dice, luego en uno de los profetas, Amós 4:11, Jehová dice, os destruí como Dios destruyó a Sodoma y Gomorra, y fuisteis como tizón arrebatado de la hoguera. Pero no os habéis vuelto a mí, declara el Señor. Entonces, en ese mismo texto tenemos la misma realidad. Parece que Amós, al referenciar o hacer referencia a ese texto de Génesis 19, parece ver la misma distinción. Jehová hablando de lo que Dios hizo. Alguien otro de él, pero al mismo tiempo unido. Entonces tenemos todas las mismas piezas que necesitamos para formar la doctrina de la Trinidad, pero no vemos toda la claridad. Vemos un solo Dios, vemos una diversidad en Dios, y vemos los títulos de Dios, las palabras de Dios, las obras de Dios, atribuidos a cada uno de ellos. Pero no tenemos todas las piezas todavía. Pero en el Nuevo Testamento vemos con más claridad. Entonces, esto quiero decir en cuanto al desarrollo bíblico de esa doctrina. Cuando llegamos al Nuevo Testamento, vemos con mucha más claridad cómo eso funciona. Mira, hay un solo Dios, quien subsiste en tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Antes teníamos pistas y ciertos detalles que no pudimos conciliar con otra idea que es, pero no teníamos todos los datos necesarios. Pero ahora sabemos, el Padre tiene un Hijo y el Padre y el Hijo tienen su Espíritu Santo. Y eso se deja muy en claro en la encarnación. Entonces, seguimos construyendo esa doctrina de la Trinidad. Para construir una buena doctrina de la Trinidad, necesitamos tres columnas. Tres columnas. Entonces tenemos las tres columnas de la doctrina de la Trinidad. La primera es, hay un solo Dios. Ese es el primer ingrediente. El primer ingrediente de una doctrina, de la doctrina de la Trinidad. Hay un solo Dios. Aquí, en segundo lugar, hay tres personas distintas. Y en tercer lugar, los tres son igualmente Dios. Entonces, cuando tratamos de la doctrina de la Trinidad y el hecho de que la Biblia no use esta palabra, Trinidad, o
Trinitatis. No use esa palabra precisa. Eso no significa que no enseñe la verdad. Porque en la Biblia, un texto puede hablar de algo sin necesariamente usar la palabra. Por ejemplo, si yo empiezo a hablar de un balón, un arco, una cancha, un arquero, ¿de qué estoy hablando? El fútbol, ¿cierto? Pero ¿cómo sabes? No usé esa palabra. Pero son todos los ingredientes del fútbol. Sí, una pelota, una cancha, un arquero, un arco, todo eso es parte necesaria del juego. Entonces, estamos tratando aquí de algo que se llama, o nuestra confesión de fe lo dice de esta manera. En capítulo 1 de nuestra confesión de fe, en párrafo 6. Todo el consejo de Dios, concerniente a todas las cosas que son necesarias para su propia gloria, la salvación del hombre, la fe y la vida, está expresamente escrito o necesariamente contenido en la Santa Escritura, a la cual no debe añadirse nada en ningún momento, ni por nueva revelación del Espíritu, ni por las tradiciones de los hombres. Un pez necesita poder explicar todos los detalles del agua para poder vivir en el agua. Un pez necesita poder explicar el agua, explicar todos los detalles y cómo funciona el agua y cómo funciona el río y saber todos los detalles para poder disfrutar de vivir en el agua. No, porque simplemente es ahí. Entonces, en un sentido parecido, la Biblia no toma el tiempo para explicar todos los detalles de la Trinidad. No toma un capítulo para decir, ok, ahora vamos a... Hay un solo Dios que subsiste en 3 personas y cada persona es igualmente, eternamente Dios. No hace eso, porque es como el agua. Ve todo el mundo a la luz de la Trinidad. Todo es, así es Dios y así se manifiesta. Entonces no toma el tiempo para explicarlo, pero está ahí, latente en todas las partes de las Escrituras. En todo pasaje hay un destello de la Trinidad, que es el Dios trino que se está revelando en las Escrituras. Y aquí vemos algo que dice, necesariamente contenido en la Santa Escritura. Algo que es necesariamente contenido. Nuestra doctrina de la Trinidad es necesariamente contenida en las Escrituras cuando entendemos esas 3 afirmaciones. Con esas 3, el hecho de que hay un solo Dios, con 3 personas, y los 3 son igualmente Dios, nuestra doctrina de la Trinidad está contenida necesariamente en las Escrituras, en esas afirmaciones. Porque otra doctrina, es decir, pues, aunque no son 3 dioses, va en contra de ¿qué? De que es un solo Dios. Sí, va en contra de esta enseñanza bíblica. Puedes decir, ok, no, el Hijo es inferior, es un Dios inferior, fue creado, la primera criatura, es Dios, pero un Dios con D minúscula. ¿Qué pasa ahí? Sí, va en contra de esto, ¿no? Entonces no sería igualmente Dios. ¿Ok? Pues no hay 3 personas, sino solo uno que se va manifestando en varios modos diferentes. Esto va en contra de eso. No, hay 3 personas distintas. Entonces, teniendo esas afirmaciones bíblicas, no hay otra conclusión. Es absolutamente necesario que haya la doctrina de la Trinidad. Esa idea de necesario es que no puede ser de otra manera. Cuando hay un fuego, ¿qué más está necesariamente ahí? Sí. Y si lo toco, sí, calor, exactamente, el calor. Porque un fuego necesariamente produce calor, ¿cierto? Puede haber calor sin fuego, ¿cierto? Puedo tocar el horno, que no usa fuego, pero tiene calor. O el sol, hay una parte negra ahí en medio del sol, va a tener calor, aunque no esté encendido. Porque puede haber calor sin fuego, pero no puede haber fuego
sin calor. La calor es una consecuencia, algo necesariamente contenida en el fuego. Entonces, no puedo decir, ok, quizás este fuego no tenga calor, entonces voy a intentar, voy a tocarlo y ver. Eso sería muy necio, ¿cierto? Porque es necesario, el fuego produce calor. Entonces, te vas a quemar. De una manera parecida, la doctrina de la Trinidad es como el calor que es necesariamente contenida en estas afirmaciones. El calor siempre está ahí porque el fuego está ahí. Listo, entonces vamos a ver. Entonces abren sus Biblias, vamos a ir viendo varios textos que dan una defensa de esos varios puntos. En primer lugar, hay un solo Dios. Deuteronomio, capítulo 6, versículo 4. ¿Quién gana? Una. Hacían eso en sus... Antes, esas carreras de... Sí. 6, 4. Muy bien. No cuento. Sí. Es trampa. Sí, pero puede decirlo otra vez, por favor. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Muy bien. Listo. Deuteronomio 4, 34 y 35. 4:35. Y 34. O intentado Dios venir a tomar para sí una nación de en medio de otra nación, con pruebas, con señales, con milagros y con guerra, y mano poderosa y brazo extendido, y echó aterradores como todo lo que hizo con vosotros Jehová, nuestro Dios, en Egipto antes sus ojos. Y 35. Y a ti te fue mostrado para que supieses que Jehová es Dios y no hay otro fuera de él. Sí, ahí está el punto clave. Como decíamos, en medio de Israel, en medio de Egipto, había una multitud de dioses. Pero Dios, a través del Éxodo y sus varias maravillas y señales y la guerra y su mano fuerte que Él extiende para salvarlos, Él está dejando claro, hay un solo Dios. Él es Dios y no hay ninguno fuera de Él. No hay ningún otro fuera de Él. Y esta es una realidad muy común en la explicación del Éxodo. 32, 29 del mismo libro. Deuteronomio 32, 29. Esto no es. Está bien, ojalá fueran sabios y comprendieran esto y dieran cuenta del fin de eso. Eso es 32:29. Debe ser 39. Ved ahora que yo soy y no hay dioses Ajá, conmigo. ese es. Yo hago morir y yo hago vivir, y yo hierro y yo sano, y no hay quien pueda librar de mi mano. Sí, muy bien. 32, 39. Fuera de mí no hay Dios. ¿Ok? Vamos a Isaías 45, 21 y 22. Cuarenta y cinco, 21 y 22. Cuarenta y cinco, 21 y 22. Proclamad, Sígueme. proclamad y hacerlos acercarse, y entre todos en consulta, quien hizo oír esto desde el principio y lo tiene dicho desde entonces, si no oyó Jehová
y no hay más Dios que yo, Dios justo y salvador, ningún otro fuera de mí. O bien, si vemos, no hay más Dios que yo. Solo hay un Dios. La Biblia hace esta afirmación muy claramente, ¿cierto? Otro texto. Mateo 4, 8 a 10. Mateo 4, de 8 a 10. Sí. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto, y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Es el único digno de nuestra adoración. Solo a Él adorarás. Y a la luz de esta afirmación de Cristo al principio del libro, es muy interesante que luego, ¿qué sucede? Sus discípulos le adoran a Él. Pero vamos a ver eso después. Marcos 12, 28 a 32. Marcos 12, 28 a 32. Acercándose uno de los escribas que lo había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús le respondió, el primer mandamiento de todos es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Ese es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante. No hay otro mandamiento mayor que eso. Entonces el escriba le dijo, bien maestro, ¿verdad has dicho? Que Dios es, que uno es Dios y no hay otro. Interesante como él, cuando el escriba, como vuelve lo que él dice, cita otros textos de Deuteronomio, pero en conexión con esa idea de Deuteronomio 6:4 para afirmar que Él es un solo Dios, que Él es uno. Otro texto que cita también Deuteronomio 6 es 1 Corintios 8, versículo 6. 1 Corintios 8, 6. Para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él, y un Señor Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Excelente. Ese es un texto bastante claro, ¿cierto? Incluso ahora a la luz de este texto puedo poner comillas aquí. Hay un solo Dios. Para nosotros hay un solo Dios, el Padre, de quien proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él, y un Señor Jesucristo, por quien son todas las cosas. Es interesante que Él está tomando esa afirmación del Antiguo Testamento, hay un solo Dios, identificando quién es ese Dios. Es Padre e Hijo. Es el Padre, tanto el Padre como el Hijo son nuestro un solo Dios. Interesante, muchas veces vamos a ver eso como una de las evidencias para Cristo como Dios. Es que muchas veces textos que en el Antiguo Testamento hablan de Jehová son usados para hablar de Cristo en el Nuevo Testamento. Dice que estos textos hablan de Él. Listo. Otro texto. Tenemos a 1 Timoteo 2:5.
porque hay un solo Dios, un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Hay un solo Dios y un solo mediador. Santiago 2:19. El último que vamos a ver en cuanto a este punto. Santiago 2:19. Tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y mienten. Entonces, aunque dice que es la afirmación de los demonios, no está criticando eso, sino está diciendo que no es suficiente simplemente creer ciertas doctrinas, pero está afirmando que hay un solo Dios. Tú crees que Dios es uno, haces bien, es decir, tú haces la confesión de fe de del pacto, de Deuteronomio 6. Tú puedes decir eso y crees eso, pero en cuanto a la santidad y la obediencia al Señor no es suficiente. Pero es una afirmación verdadera. Hay un solo Dios. Entonces, vemos que tenemos ya una primera columna bien fuerte, bien sólida en muchos textos y hay muchos otros que también podemos citar. Porque estos de Deuteronomio 6, 4, de los otros textos de Deuteronomio 39, 32 y Deuteronomio 4 van a hablar mucho en otros textos, van a ser citados en muchos otros textos. Muchos salmos, muchos otros pasajes van a ir citando. No hay ningún otro fuera de ti, no hay otro Dios fuera de ti. Y en dos profetas es muchas veces una polémica en contra de los ídolos, en contra de los dioses falsos. Por ejemplo, Salmo 115 es un buen salmo que habla de nuestro Dios único. No a nosotros, Señor, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria. Por tu misericordia, por tu verdad. Porque han de decir las naciones, ¿dónde está ahora tu Dios? Nuestro Dios está en los cielos. Él hace lo que a Él le place. Los ídolos de ellos son plata y oro, obra de manos de hombre. Tienen boca y no hablan. Tienen ojos y no ven. Oídos y no oyen. Nariz y no huelen. Manos y no palpan. Tienen pies y no caminan. No emiten sonido alguno de su garganta. Se volverán como ellos los que los hacen, y todos los que en ellos confían. Oh Israel, confía en el Señor. Él es tu ayuda y tu escudo. Oh casa de Aarón, confiad en el Señor. Él es vuestra ayuda y vuestro escudo. Los que teméis al Señor, confiad en el Señor. Él es vuestra ayuda y vuestro escudo. El Señor se ha acordado de nosotros. Él nos bendecirá. Bendecirá a la casa de Israel. Bendecirá a la casa de Aarón. Él bendecirá a los que temen al Señor, tanto a pequeños como a grandes. El Señor os prospere a vosotros y a vuestros hijos. Benditos seáis del Señor, que hizo los cielos y la tierra. Los cielos son los cielos del Señor, pero la tierra la ha dado a los hijos de los hombres. Los muertos no alaban al Señor, ni ninguno de los que descienden al silencio. Pero nosotros bendeciremos al Señor desde ahora y para siempre. Vemos esta polémica en contra de los ídolos, que está luchando diciendo, no hay otros dioses. Esos ídolos que claman y dicen Dios, son simplemente la obra de tus manos. El libro de Isaías también es un tipo de, ¿cómo se llama? Algo satírico. Sátira, ponme la sátira. Hace una sátira de la idolatría. Habla de un hombre que va a acampar, algo así, y va y ¿qué hace? Corta un árbol, talla un árbol, tala un árbol, y con la primera mitad del árbol hace un fuego, y por encima de ese fuego hace su comida, y se calienta con ese fuego, y de ahí con la otra, el tronco de ese árbol hace un ídolo para adorar. El mismo que está usando para quemar, para cocinar, ahora se convirtió en su Dios. Entonces hay una polémica. También Salmo 29. Tributad al Señor, oh hijos de los poderosos. Tributad al Señor gloria y poder. Tributad al Señor la gloria debida a su nombre. Adorad al Señor en la majestad de la santidad. Voz del Señor sobre las aguas. El Dios de la gloria reina. El Señor está sobre las muchas aguas. La voz del Señor es poderosa. La voz del Señor es majestuosa. La voz del Señor rompe los cedros. Sí, el Señor hace pedazos los cedros del Líbano. Y como becerro hace saltar al Líbano. El sirión como cría de búfalo.
La voz del Señor levanta llamas de fuego. La voz del Señor hace temblar el desierto. El Señor hace temblar el desierto de Cades. La voz del Señor hace parir a las siervas y deja los bosques desnudos. En su templo todo dice gloria. El Señor se sentó como rey cuando el diluvio. Sí, como rey se siente el Señor para siempre. El Señor dará fuerza a su pueblo. El Señor bendecirá a su pueblo con paz. ¿Qué creen será el tema principal de ese salmo? ¿O qué quiere hablarnos? Sí, pero más específicamente. ¿Qué se repitió unas 10 veces? La voz de Jehová, la voz de Jehová, la voz de Jehová, la voz de Jehová, la voz de Jehová. Varias veces dice esa voz de Jehová. La palabra aquí de voz es una palabra que es un sonido, una voz, nuestra voz, pero también puede hacer un sonido en un sentido más general, hasta incluso un trueno. Y eso así empieza, el Dios de gloria truena. Entonces tenemos esa idea de la voz del Señor siendo comparada con truenos, con el sonido de truenos. Y vemos Él dando lluvias, Él sobre las aguas, Él sobre la reproducción de los animales. Él hace, Él rompe los cedros y de ahí Él hace parir a las siervas. En versículo 9. Entonces vemos Dios en sus truenos gobernando toda la creación, gobernando la reproducción, los frutos, las lluvias. Pero ¿por qué estoy hablando de esto? Ese es otro ejemplo de ese tipo de polémica, poniendo a nuestro un solo Dios como el único Dios verdadero, en contraste, en contra de los ídolos falsos. ¿Quién fue el ídolo más prominente en Israel? Que se repite muchas veces en el libro de Reyes. Ajá, exactamente. Baal. Baal. ¿Y de qué era Dios Baal en la mitología cananea? Sí, pero ¿de qué parte de la creación? Sí, de la cosecha, de las lluvias y las tormentas. Porque las tormentas son conectadas con la reproducción, porque las tormentas producen lluvia. Y producen lluvia, y la lluvia cae, y la lluvia produce fruto en la tierra. Entonces, y de ahí esa hierba, esos frutos dan comida a los animales, y los animales pueden reproducir. Cuando no había lluvias, Uh-huh. hacían cultos a Baal, Ujú. hacían sus niños Sí. para que... Y de hecho, en el libro de Elías, eso es lo importante, de que Elías ora a Jehová y hace parar la lluvia por 3 años. Porque si Baal es el Dios verdadero, ¿por qué cesaron por 3 años las lluvias cuando Jehová dio la palabra? Entonces, es el punto de que está mostrando, no es Baal en control de la reproducción de los animales, ni de las lluvias, ni de los truenos. Incluso hay un ídolo que se ha encontrado de Baal en la arqueología, que es como un hombre chiquito con un rayo de un relámpago en su mano. Y entonces aquí ese salmo está usando imágenes de lo que quizás uno escucharía en un culto a Baal, atribuyendo a Baal las lluvias, la reproducción y fertilidad del campo y de los animales, y las tormentas y lluvias y nubes y todo eso bajo su poder. Pero no es así. No es Baal, sino es el nuestro Dios quien controla esas cosas. Dios, Jehová, es Él quien merece la gloria en la tierra, porque Él hace estas cosas que otros atribuyen a Baal. Entonces, toda la Biblia, en un sentido, está haciendo esa afirmación. No solamente esos textos clave que dice un solo Dios, literalmente, o nuestro Dios es uno y no hay ninguno fuera de Él, no hay otro Dios fuera de mí. Entonces, muchos textos dicen eso. Pero toda la Biblia puede estar diciendo eso en algún sentido. Los ídolos son falsos, los otros dioses son falsos, y solo Jehová es Dios verdadero. Entonces, vamos a la segunda columna. Una columna que hay tres personas. Hay pluralidad en Dios. Ya vimos ciertos detalles de eso en Génesis 1
y otros pasajes que comunican cierta idea de diversidad en Dios. También ese lenguaje de hagamos al hombre se repite en Génesis 11:7, cuando Dios dice en la torre de Babel, vamos, bajemos y allí confundamos su lengua, porque nadie entiende el lenguaje del otro. Entonces vemos el mismo nosotros de capítulo 1 ahora apareciendo en este momento también. En el Hebreos 1, ¿alguien puede abrir ahí? Hebreos 1. Dios, habiendo hablado hace mucho tiempo, en muchas ocasiones y de muchas maneras a los padres por los profetas, en estos últimos días nos ha hablado por su Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas, por medio de quien hizo también el universo. Él es el resplandor de su gloria, la expresión exacta de su naturaleza, y sostiene todas las cosas por la palabra de su poder. Después de llevar a cabo la purificación de los pecados, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, siendo mucho mejor que los ángeles, y por cuanto ha heredado un nombre más excelente que ellos. Pero aquí encontramos una afirmación muy clara de la deidad de Cristo. Él es el revelador del Padre, y es Él a través de quien se hizo el universo, como vimos. Podemos ver en Génesis 1 de que es a través de la palabra de Dios, el verbo de Dios que Dios crea. Y lo mismo es afirmado en Juan 1, versículo 3. Él es el heredero de todas las cosas. Para Él es la creación. La creación es para Él. Él es el resplandor de la gloria del Padre. Él es la expresión exacta de la naturaleza del Padre. Y sostiene todas las cosas por la palabra de su poder. Es decir, Cristo está en control. Perdón. Entonces, Cristo aquí se ve como el poder de la providencia también, atribuyéndole esa obra de la providencia. Y habla de que Él es mayor que los ángeles. Dice, porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás? Hijo mío eres tú, yo te he engendrado hoy. Y otra vez, yo seré padre para él, y él será hijo para mí. Y de nuevo, cuando trae al primogénito al mundo, dice, y adórenle todos los ángeles de Dios. Y de los ángeles dice, el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llama de fuego. Pero el Hijo dice, tu trono, oh Dios, es por los siglos de los siglos, el cetro de equidad es el cetro de tu reino. Has amado la justicia, aborrecido la iniquidad, por lo cual Dios, tu Dios, te ha ungido con óleo de alegría más que a tus compañeros. Y tu Señor, en el principio pusiste los cimientos de la tierra, y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, pero tú permaneces, y todos ellos como una vestidura se envejecerán, y como un manto los enrollarás, como una vestidura serán mudados, pero tú eres el mismo, y tus años no tendrán fin. Pero ¿a cuál de los ángeles ha dicho jamás? Siéntate a mi diestra, hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies. Entonces, qué interesante pensar de eso. Aquí Hebreos tiene una larga lista de citas del Antiguo Testamento, que en su contexto hablan del Mesías, hablan del siervo de Jehová o hablan de Dios. Y está aplicando todos estos textos al Hijo de Dios. Él es tanto el Hijo engendrado, el Mesías, pero también hay esa idea de que Él es el Hijo eterno del Padre. El Hijo, el unigénito eterno del Padre.
aún antes de su entrada al mundo. Él es engendrado del Padre. Incluso Dios les dice a los ángeles que le adoren al Hijo. Dios está diciendo, adoren al Hijo. Y Dios se dirige al Hijo de esa manera. Tu trono, oh Dios, es por los siglos de los siglos. El Padre hablando al Hijo, diciendo, tu trono, oh Dios, es por los siglos de los siglos. Y luego, tú, Señor, que es Jehová, tú, Jehová, en el principio pusiste los cimientos de la tierra, atribuyéndole la creación y también la providencia hasta el juicio final. Ellos perecerán, pero tú permaneces. Y todos ellos como una vestidura se envejecerán, como un manto los enrollarás, como una vestidura serán mudados, pero tú eres el mismo, y tus años no tendrán fin. Entonces, el Padre le está diciendo al Hijo que Él fue el Creador, que Él es el Creador. Él es el quien va a sobrepasar y sobrevivir más allá de la destrucción de esa tierra. Él es eterno, Él es el mismo, que no cambia aunque la creación cambie. Está diciendo que Él es Dios. El Padre hablando al Hijo. Eso implica esa diversidad y ya estamos viendo parte de esta tercera columna también. Y este Hijo es igual de Dios, es el mismo Creador, es el mismo eterno, el mismo inmutable que el Padre. Incluso el Padre aquí, reconociéndolo. Por lo menos así Hebreos lo está presentando. Hebreos citando Dios hablando en el Antiguo Testamento, diciendo que es el Padre hablando al Hijo. Entonces, el Nuevo Testamento, como dijimos, el Antiguo Testamento también habla de esa verdad. Y aquí es un ejemplo donde el Nuevo Testamento ve esa verdad en el Antiguo Testamento también. Otra manera en que el Antiguo Testamento habla de esa diversidad de Dios es que tiene la idea de que Dios envía al Mesías, pero el Mesías también es Dios. Dios envía al Mesías, pero el Mesías es Dios. Entonces hay unidad, ese punto, pero hay también distinción, ese punto. Uno es enviado, es Dios enviado, el otro es Dios enviador. Y esto tiene mucho más sentido a la luz del Nuevo Testamento. Zacarías 2, 10 a 11. 2, 10 a 11. Porque aquí vengo y moraré en medio de ti, ha dicho Jehová. Se unirán muchas naciones a aquel día y me será un pueblo. Moraré en medio de ti y entonces conocerás que Jehová, Dios de los ejércitos, me envió. Qué interesante, ¿cierto? Jehová diciendo, yo habitaré en medio de ti. Y el pueblo sabrá que Jehová me ha enviado. ¿Cómo? Pues es Jehová enviando a su Hijo. Jehová enviando a su Hijo, quien es también Dios. Y ese lenguaje, y habitaré en medio de ti, ¿a qué suena? Esa idea, y habitaré en medio de ti. Que vendrá Habita en nosotros. Sí, pero ahora pensémoslo de la perspectiva de Cristo. Y habitó en medio de nosotros. que vino, Que estaba en nosotros. Sí, pero ese lenguaje es el mismo lenguaje que Juan aplica a Cristo en Juan 1, 14. El verbo se hizo carne y habitó en medio de nosotros. Es la misma, sería la misma palabra, habitaré en medio de ti. Es muy parecida al lenguaje que Juan usa para hablar de Cristo.
el Verbo eterno, quien es Dios, habitando en medio nuestro y siendo enviado. Jehová mora en nosotros, pero es también Jehová enviado de parte de Jehová. Otro texto que afirma esto es Zacarías 12:8, seguir al final del libro. Zacarías 12:8. En aquel día Jehová defenderá al morador de Jerusalén, el que entre ellos fuere débil. En aquel tiempo será como David, y la casa de David como Dios, como el ángel de Jehová delante de él. Hablando de ese Mesías divino, dice que será como Dios. La casa de David será como Dios y habla de ese ángel del Señor. Y ese texto sigue con otra idea muy interesante. Aquí vemos la idea de que ese Mesías, y derramaré sobre la casa de David, sobre los habitantes de Jerusalén, el espíritu de gracia y de súplica, y me mirarán a mí, a quien han traspasado, y se lamentarán por él, como quien se lamenta por un hijo único, y llorarán por él, como se llora por un primogénito. Entonces habla antes de esa persona, ese Mesías enviado, quien será rechazado, quien será traspasado, quien será herido en la casa de sus amigos. Y aquí dice, Jehová, yo voy a hacer esto, porque me mirarán a mí, a quien han traspasado. Es Jehová quien será rechazado por el pueblo, es Jehová quien será traspasado. Un lenguaje que se aplica a Cristo en el Nuevo Testamento. Miqueas 5:2. ¿Alguien? Belén Éfrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Interesante. Vemos antes en Zacarías esa idea de un Mesías, de la casa de David produciendo un Dios. Y aquí vemos Dios hablando de ese gobernante que va a salir de parte de suya, de venir de Dios, y sus días, sus orígenes son desde tiempos antiguos, desde los días de la eternidad. Interesante pensar de esto. O cuando pensamos de Isaías 9:7, ese texto famoso, ¿cierto? Que habla de él como nuestro porque un niño nos ha nacido, un hijo nos ha sido dado, y la soberanía reposará sobre sus hombros, y se llamará su nombre admirable consejero, Dios poderoso, Padre eterno, príncipe de paz. El aumento de su soberanía y de la paz no tendrán fin sobre el trono de David y sobre su reino, para afianzarlo y sostenerlo con el derecho y la justicia desde entonces y para siempre. El celo del Señor de los ejércitos hará esto. Y hay también otros textos que hablan de Mesías, pero hablan de él como el quien salva, quien viene. Hablan de Mesías, pero hablan de él como Dios. Dios y ese Mesías tienen una relación muy conectada en la historia. De hecho, en Génesis y Éxodo, en el Pentateuco, vemos esa idea que presenta un cuadro un poco interesante que nos hace pensar. Pensamos en Génesis, vemos la promesa de una simiente, ¿cierto? Un hijo que va a nacer a la mujer, luego va a nacer a Abraham, y luego a Isaac, luego a Jacob, y sigue por el proceso hasta Judá y posteriormente. Y vemos una promesa de un hijo de ellos, un hijo del hombre, que va a ser el Salvador,
quien va a aplastar la cabeza de la serpiente en Génesis 3, quien va a poseer las puertas de sus enemigos, quien va a bendecir, traer bendición a todas las naciones, como Dios había bendito a toda la tierra en Génesis 1. Y este Mesías, este Hijo prometido, iba a salvarles de sus enemigos, darles la bendición, entrarles a la presencia de Dios de nuevo. Pero de ahí cuando llegamos a Éxodo 15, y vemos todo ese mismo lenguaje atribuido a Dios. Dios es el gran guerrero que lucha contra sus enemigos. Es Él quien viene en defensa de su pueblo para llevarles a la morada santa de Dios y poder salvarlos. Entonces, como tenemos esa idea de Dios es el quien viene. Dios viene para salvar a su pueblo. Y esa persona que nos salva es un hijo de los hombres. Entonces es Dios aquí, pero al mismo tiempo Dios quien es el Salvador. Es Él quien traerá la bendición, pero es Jehová quien va a hacer esa bendición. Entonces, presenta piezas, y no sabemos exactamente cómo conectan, pero presenta las piezas que estamos viendo. Eso es en cuanto al Antiguo Testamento. Vamos a parar aquí por ahora y ver otros textos después de unos minutos de descanso.